con esta expresión que nos indicaba para una superficie con esta orientación, cómo es el momento, tenemos una fuerza tangencial, cómo es el momento de esa fuerza tangencial si esa superficie se encuentra a una distancia r con respecto al centro, al eje. ¿De acuerdo? Claro, pero ahora viene el momento de decir, tenemos ese cubo, ese elemento de fluido. Lo tenemos a una distancia, esas dos caras, una un poco más alejada, a r más diferencial de r, y la otra a una distancia r. Claro, ahora uno dirá, ¿cómo está actuando las fuerzas por encima, más alejados y más cerca del origen? Habrá dos fuerzas, ¿no? Bueno, la razón de por qué voy a poner un signo menos en una de ellas es la misma, exactamente la misma, que en el Couette planar y en todos los problemas que he hecho, por la tercera ley de Newton. Si nosotros tenemos que el de arriba ejerce una fuerza sobre el de que está más adentro, el que está más adentro sobre el que está más hacia afuera, ejerce una fuerza que es igual en magnitud, igual en dirección, pero sentido contrario. ¿De acuerdo? Es decir, que por la tercera ley de Newton tendremos neto, para el momento, una distancia r y la otra una r más diferencial de r y otra r. La fuerza que se está ejerciendo por el elemento de fluido que tenemos por aquí, más alejado, será el momento, o sea, la fuerza por distancia, el momento será lo que tenemos por aquí, esta expresión. R al cubo, por lo tanto tendremos R al cubo evaluado en R más diferencial de R. Pero claro, ahora tenemos también esta cara, la más interna. Ahí la fuerza, tercera ley de Newton, si este está ejerciendo, es la misma razón. Si yo estoy considerando que este ejerce una fuerza sobre este sobre este, con esta dirección, este sobre este, la misma fuerza con sentido contrario. Este sobre este, estoy considerando que va en esta dirección, este sobre este, en sentido, tercera ley de Newton, la razón es la misma. Por lo tanto, tendré en el momento neto, el de más externo, el de más interno, evaluado a una distancia r. Ese será el momento neto. Bueno, alguien me diría, oye, que te estás olvidando de dos caras más. Son 6 caras, las perpendiculares al eje z, infinitamente largo, los elementos de fluido que están más en el eje z, más hacia allá y más se mueven al unísono, todos ellos, no hay deformación, por lo tanto, esos no ejercen una fuerza tangencial. El que está por delante y por detrás, por aquí y por aquí, para que ejerciesen una fuerza tangencial, tendría que haber un desplazamiento radial, por así decirlo, pero no hay desplazamiento radial. Y si hubiese desplazamiento radial, no crearían momento, porque la dirección es radial. Bueno, en definitiva, el momento neto es todo esto.
El momento neto igual al cambio en el momento angular de ese elemento de fluido con el tiempo, pero es estacionario. Por lo tanto, igual a 0. Si fuese no estacionario, entonces eso tendría que poner la expresión correspondiente al cambio en el momento angular. Y para eso tendría que ver pues cómo es el momento de inercia y cómo es la aceleración angular. Pero no es el caso. Bueno, ¿vale? O sea que tenemos como ecuación del movimiento es ecuación del movimiento, la segunda ley de Newton para la rotación es, bueno, aquí podemos sacar factores, ¿no? Mu es el mismo para ambos, diferencial de phi, diferencial de z es lo mismo, es decir, que podremos coger mu, diferencial de phi, diferencial de z, y ahora tendremos para 1 r al cubo evaluado en r más diferencial de r menos r al cubo igual a 0. Vale, bueno, eso en definitiva es que todo esto sea igual a 0, claro. La diferencia de eso, ¿cómo la puedo expresar matemáticamente? Es como decir, Miguel, tú tienes aquí una función que depende de R, evaluado en ¿no? ¿Cuánto es f? Lo que tengo dentro de los paréntesis. Es decir, esa es la ecuación del movimiento. ¿No? Si yo tengo una función f de x y me dicen, dígame usted, por favor, cuánto vale la diferencia de esa función en x más diferencial de x y en x. Desarrollo en serie de Taylor, lo que os dé la gana, es la derivada de f, me quedo con el primer término, la derivada de f con respecto a x, respecto a r, por diferencial de x. Y todo eso, la ecuación del movimiento me dice que tiene que ser 0. Hombre, pues entonces la derivada será 0, digo yo, ¿no? ¿Bien? Vale, o sea que esta es la ecuación del movimiento. Tanto rollo para llegar a esto. Ahora hay que resolverla, claro. Es de segundo. Fijaos que si tengo dos derivadas, uno diría, pues haz la derivada. No, hombre, no. Esto implica que r al cubo es una constante. ¿O no? Es la única manera para que la derivada sea 0. Es decir, vamos a llamarle A o C1, A, vale, A, no C1, no A, porque C1 y 2 lo utilizo para interno externo, a lo mejor, una constante.
Una constante, habrá que determinarlo de alguna manera. Condiciones de contorno, todavía no. Ahora tenemos, pero yo lo que quiero es omega. Separación de variables. Y tendré si esto es cierto, esto es cierto. Como función de R será, ¿cuál es la integral de diferencial de R dividido por R al cubo? Mierda. Menos, a ver si me equivoco, me lo decís. Un medio, bueno, el AD lo tenemos por ahí. Si yo derivo esto con respecto a R, me quedará menos 2, con el otro menos 2 se me va, por R a la menos 3, más una constante de integración. ¿Habéis visto? He integrado dos veces, una aquí. Si la derivada de una función es 0, esa función tiene que ser constante. La primera integral, inmediata. Pero claro, yo lo que estoy buscando es la velocidad angular, es decir, la componente esa transversal de la velocidad. Tendré que volver a integrar. Solución general, entonces, al problema. Bueno, si uno lo quiere para la velocidad, no hay ningún problema. Es decir, multiplicamos todo por R, las dos, en una la velocidad angular, en otro la componente transversal voilà. Pero eso es general. ¿Cuánto valen A y B? Solución particular. Tendremos que imponer las condiciones de contorno. Y esas son que omega en R1 es omega 1 y omega en R2 es omega 2. Uno impone de estas dos condiciones y como ya estoy cansado de hacer cálculos, uno saca A y B. Dependiendo, hombre, un caso fácil sería, por ejemplo, decir que en R1 el cilindro central no gira, es decir, que omega 1 es 0. Vale. Entonces los cálculos son más fáciles. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien.
¿Qué tal? No tiene la misma forma. Alguien me venía y decía, no sé quién me vino, no es la misma tipo de solución, forma de la solución del Couette planar, ni del de Poiseuille, ¿de acuerdo? Bueno, pero nos falta una cosa que ya se me olvidaba, es decir, que ahora por cierto, una preguntilla. Una pregunta. ¿Cómo será? Yo tuve aquí... Te puedo quitar el mus, si queréis. Es decir, en el cilindro, en la superficie del cilindro interno y en la superficie del cilindro externo. En magnitud tienen que ser iguales. Iguales. Hombre, claro, porque si no, si tú te coges el fluido todo entre las dos paredes, si una cosa fuese distinta a la otra en magnitud, el momento neto sobre todo el fluido sería distinto de cero, lo cual implicaría que el momento angular de todo el fluido que está entre las dos paredes está cambiando, lo cual es imposible. ¿Lo habéis visto? Esa pregunta era para ver si me estabais siguiendo. Es decir, que tenemos una cosa en una pared y la otra pared tiene que ser lo mismo. Cuidado con el signo. He dicho en magnitud. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene que ser el signo? Signo contrario. Para que la suma de los dos efectos sea cero, precisamente. ¿Veis? Vale. O sea que es la segunda ley de Newton. En vez de para un elemento infinitesimal, para todo el tocho de fluido. Bien, eso una cuestión. Potencia. Potencia del motor. Potencia neta del motor. Por la conservación de la energía, nosotros sabemos que esto va a ser igual a la potencia disipada. ¿Lo veis? Ahora viene la pregunta que es similar a la del Couette planar, lo del canal plano paralelo. Potencia disipada por la viscosidad. ¿Por qué tienen que ser iguales? Por la conservación de la energía. Estamos en situación estacionaria, no cambia la energía cinética, por lo tanto no queda más remedio que una cosa compense a la otra. Vale, muy bien. Potencia del motor. O la pregunta, potencia disipada. O sea, imaginaos que yo digo la potencia disipada por la viscosidad, pues digo, hombre, por la conservación de la energía me voy a fijar qué está haciendo el motor. Hombre, uno diría potencia, fuerza por velocidad. Pero cuando hay movimiento de rotación, eso de fuerza por velocidad, ¿en qué se transforma? En rotación. El momento de la fuerza por la velocidad angular.
En nuestro caso, que es movimiento de rotación, es momento de la fuerza por la velocidad angular. Uno lo ve ahí, hombre, V va a ser la velocidad angular por R, pues entonces tendremos velocidad angular por R, entonces tengo fuerza por R, o sea, tengo momento de la fuerza por velocidad angular, así dicho rápidamente, vamos. O sea que tenemos esto. Claro, pero tengo que el motor está haciendo un trabajo, una potencia en el cilindro externo y en el cilindro interno. Hombre, salvo que el cilindro interno sea velocidad angular cero, caso particular, porque entonces el trabajo que realiza es cero, ¿no? Si omega es cero, el trabajo es cero. Pero en general tendré que ver lo que ocurre en una cara y en la otra. Claro, tau, ¿cuánto vale? Pues teníamos mu R2 al cubo, la derivada de omega con respecto a R, evaluado en R2, eso sería el estrés tangencial por el área, por unidad de longitud de z, claro. ¿Cuál sería el área? 2pi R2, estoy diciendo por unidad, potencia del motor, aquí lo voy a poner, por unidad de longitud a lo largo del eje Z. Es decir, que las unidades en el sistema internacional me tendría que salir vatios dividido por metro. En las expresiones que estoy cogiendo, miréis a ver cómo son las dimensiones y unidades de cada término y nos tiene que quedar vatios dividido por metro. Bueno, esto evaluado en la de por el área, un segundo, todavía no está. Tenemos estrés por área por R2. Tenemos el momento por omega 2. Por cierto, ¿por qué puse yo aquí el R2 al cubo? El estrés tangencial por el área, por la distancia, momento, por la velocidad angular. Sí, efectivamente era un R2 al cubo, pero después de hacerlo no multiplicando. Por la explicación que he hecho, esto es lo lógico, ¿no? Estrés, por área me da la fuerza, por el brazo de palanca, la distancia R2, por la velocidad angular, bueno, esto en la cara externa. En la cara interna, y todo ello es la potencia neta. Es decir, que nos quedará mu R2 al mu 2pi mu 2pi mu R2 al cubo omega 2. Bueno, si queréis el omega 2 lo pongo por delante, o no, lo pongo R2 al cubo al final. Uy, ¿por qué pongo aquí el 2? Sí. Menos 2pi mu R1 al cubo omega. Pero ¿qué dije hace un momento? Esto y esto son iguales. Por lo tanto, se puede sacar
factor común, nos quedaría 2 pi mu en una de las dos, me da igual. Que sería igual a 2 pi mu R1 al cubo conclusión. Si se mueve el motor, lo mueve con la misma velocidad angular, no realiza ningún trabajo. Y todo el fluido, mirad la solución al problema por aquí, y todo el fluido, imponed en esa ecuación que omega 1 es igual a omega 2, y os va a quedar que omega en función de R es cualquiera de los dos valores, el mismo valor, omega constante. Comprobad que si la pared interna y la pared externa se giran con la misma velocidad angular, el fluido se mueve con esa velocidad angular constante. Por lo tanto, no hay el efecto de la viscosidad es nulo, por lo tanto, la potencia disipada es 0, por lo tanto, la potencia del motor también es nula. No tiene que realizar ningún trabajo en la situación estacionaria en esas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Pero si giran con una diferencia de velocidad angular, entonces sí tiene que realizar un trabajo. Ah, sí, me falta una cosa en este problema. ¿Qué me falta? Lo dije al principio, digo, seguro que se me va a olvidar. La presión. ¿Y qué pasa con la presión? Bueno, la segunda ley de Newton, por unidad de volumen. Yo diría, la aceleración es aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración base. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? O sea que A es igual a la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale? Si yo tomo esto como vector unitario radial hacia afuera, será menos. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? V cuadrado dividido por R. Vale. Es decir, U phi al cuadrado dividido por R. O, si lo queréis en la función de la velocidad angular, menos R omega cuadrado por R. ¿No? ¿No nos sabemos de memoria V cuadrado dividido por R? Otra cosa sería demostrarlo, ¿eh? Ganas tengo yo de pillaros en eso. Eso de decir, anda, ¿y de dónde sale lo del V cuadrado dividido por R? Bueno, me vais a hacer volar aviones y no, a lo mejor no me sabéis demostrar eso, lo cual es llamativo. Bueno, es muy fácil, ¿de acuerdo? Simplemente coger como es la velocidad, derivarlo con respecto al tiempo y a ver qué pasa en un movimiento circular uniforme. Vale. Pero no es la asignatura esta para eso. Esta ya está para que, digamos, por lo menos sepáis ese V cuadrado dividido por R está bien, ¿no? ¿Por qué el sí no menos? Porque si el centrípeto es hacia adentro y yo estoy tomando como... Muy bien, ya tengo la aceleración. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí ya veis, estoy cogiéndome la segunda ley de Newton para la traslación. ¿Qué componente? La componente radial. Masa por aceleración por unidad de volumen. ¿Cuánto me quedaría? Pues yo diría que me quedaría menos ρ r, que pongo con la velocidad,
u phi al cuadrado. Mierda. Por unidad de volumen, ρ es la densidad. Bueno, eso igual a las fuerzas en esa dirección por unidad de volumen. Ostras, menos el gradiente de presión. Pero el gradiente de presión en esa dirección. Esto tiene que ser igual. Mierda. ¿He puesto bien el signo? He dicho menos el gradiente de presión, sí. Bueno, pues entonces tendríamos como ecuación para la presión igual a menos, podemos cogernos la de omega o la de u. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Se integra. Fijaos que cualquiera de esas expresiones depende solo de R. ¿Esto cuánto valdría? Entre dos puntos. Entre un punto. Podría ser la pregunta: ¿cómo es la diferencia de presión en la cara interna y en la cara externa? En el cilindro interno y en el cilindro externo. Pues entonces habría que cogerse esto. Lo único que puede determinar esta ecuación son diferencias de presión, no la presión absoluta. ¿De acuerdo? Es decir, la presión manométrica, no la presión barométrica. Hombre, un caso particular es que los dos se muevan con la misma velocidad angular. El fluido ya sabemos que se va a mover con esa velocidad angular, es decir, que omega 1 y omega 2 es el mismo, lo cual quiere decir que esto omega es constante, sale fuera de la integral. Si omega 1 es igual a omega 2 igual a omega es igual a omega, y entonces tendríamos que la diferencia, es decir, todo el fluido se está moviendo al unísono, no hay disipación por rozamiento, pero por supuesto tiene que haber una variación en la presión, que es ρ omega al cuadrado la diferencia, 1/2 de ρ omega cuadrado, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si no, pues hay que cogerse la expresión general y a integrar tocan, que tampoco es una difícil, quiero decir,
Son funciones en R fáciles, entre comillas. Bien, pues liquidado el ya más, no le puedo sacar las tripas, no se me ocurre nada, salvo que se os ocurra a vosotros algo más adelante. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Muy difícil? De memoria os puedo asegurar que sí. Hombre, la otra versión es cogerse la ecuación de Navier-Stokes, efectivamente, y a mirar en los apéndices cómo es las expresiones en coordenadas polares cilíndricas. Y ya está. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar a otra cosa, si no tenéis ninguna pregunta, ¿eh? Os he dejado noqueados, ¿ok? Son cosas básicas. O sea, lo que he usado hasta ahora es leyes de Newton para la traslación, para la rotación, y luego, bueno, cómo son las fuerzas superficiales. Por lo demás, es ir con cuidado, pero por lo demás no hay nada nuevo bajo el sol, iba a decir. Bien. No sé si ahora os noqueo más. No, bueno, ya aprovechando lo de ayer. Vamos ya a dejaros muertos del todo. Nada. En este punto, que es verdad. ¿Veis lo de campos irrotacionales, función potencial, flujo potencial y potencial de la velocidad? Bueno, vamos a ver. Vamos a liquidar ese asunto. ¿Qué es el flujo potencial? Cuando tengáis a los profesores de aerodinámica, en el segundo semestre, ¿no?, y os pregunten, ¿habéis visto con Miguel el flujo potencial? Respuesta, sí. Por lo menos, ¿qué es el flujo potencial? Otra cosa es que me lo apliquen a las alas o lo que le salga de las narices. En definitiva, es resolver la ecuación de Laplace. ¿Vale? Bueno, ¿qué es eso del flujo potencial? ¿Por qué lo tengo en los dos temas, por así decirlo? Bueno, en un caso estoy hablando de campos vectoriales en general, y cuando hablo del flujo es del campo de velocidades. Es decir, que en el fondo es lo mismo, cuando pongo aquí función potencial, y aquí potencial de la velocidad, es que lo estoy aplicando al caso particular del campo vectorial, que es la velocidad. El flujo potencial, pues la condición es sencilla. Irrotacional, bueno, y le añadiremos una condición, y además incompresible. Primero, a la condición de que el flujo es irrotacional. Voy a cogerme la velocidad ya como... Si tengo un flujo irrotacional, significa que el rotacional de la velocidad, o sea, que la vorticidad es nula. ¿Pero eso qué implica? Eso implica que tiene que haber una función escalar de tal manera que el gradiente de esa función escalar sea la velocidad. Es decir, que U lo puedo poner como, aquí viene lo del convenio, menos o más gradiente. Voy a poner más el gradiente. Es un convenio. ¿Cuándo se utiliza menos? Cuando estoy hablando de fuerzas, energía potencial o el potencial. Pero en flujos se utiliza el más, que más da. Es un convenio de signos, ¿no? Es simplemente cambiarle el signo a la función esa escalar. Bueno, eso significa que existe
una función escalar que vamos a llamar vamos a rompernos un poco la cabeza si hablo de energía potencial o de potencial para la velocidad potencial de la velocidad, o velocity potential, depende del inglés. ¿Y cómo, qué letra le voy a dar? Bueno, cualquier letra, una función escalar, psi. La letra griega, psi. Esta es phi, esta es psi. Porque me da la gana, vamos, no por ninguna razón especial. Bueno, por una razón especial. Porque phi lo utilicé para la función de corriente. Y si ahora escribo con la letra phi y miráis los apuntes, o miráis, esto es estándar, utilizar esas letras. Entonces a lo mejor llegaríais a la conclusión de que el potencial de la velocidad es, para el caso en dos dimensiones, la función de corriente. No. Hay una relación entre ambas, que las líneas son escalares, que son perpendiculares, se cortan. Bueno, vamos a ponerlos. Función phi. No, phi no, he dicho psi. ¿Conocéis la letra griega psi? Sí, ¿no? Vale, muy bien. De tal manera, ¿qué vamos a llamar? Que se cumple que U es el gradiente psi. No he dicho nada que estemos en dos dimensiones, ¿eh? La función de corriente la hice para problemas bidimensionales. Aquí estamos en 3D. Esto es general, es decir, que va más allá que lo que vimos en la función de corriente. Entonces, ¿qué condición le impongo? Pues a mí me dicen, tiene usted un flujo que es irrotacional, liquidado. Entonces hay una función escalar, de tal manera que el gradiente de ese escalar me da el campo de velocidades. ¿Se gana algo? Hombre, estás trabajando con un escalar frente a tres componentes escalares de la velocidad. Algo has ganado, un huevo has ganado, un montón. Pero todavía uno diría, ¿y cuál es la ecuación que describe esa psi? Paso 2. Si además imponemos que es incompresible, esto significa que la divergencia, la ecuación de continuidad, esto es igual a 0, lo cual me indica que tengo que la divergencia del gradiente de psi es igual a 0. Habéis visto el punto, que lo marco bien. No me marquéis los puntos y las aspas, os corro a patadas. La divergencia del gradiente, el laplaciano. Ya visteis el juego de lo de ayer, y ahora viene el archivo de matemática. Que me estoy cansando también. No por vosotros, me estoy... Vamos a ver un canal de viento. Dios. Vamos a ver
Lo tenéis en Moodle abierto. Tenéis cacharro, Eric, puedes abrirlo. ¿A ti qué te gusta? Bueno, sobre todo... Bueno. ¡Ay, madre! Vamos a ver dónde tengo ese archivo. ¿Dónde la tenía? Ah, sí, aquí. Este. Ese es el que voy a abrir yo ahora. Lo digo por si queréis bajarlo y abrirlo. Ahora digo, si no luego. Vamos a ver qué nos dice. Fijaos, cuando se habla de flujo potencial, es que existe el potencial de la velocidad, pero puede ser incompresible o compresible. ¿Entendéis? Una cosa es que sea irrotacional, y eso obliga a que haya una función escalar, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que se cumpla, que el laplaciano de esa ecuación, de esa función escalar, sea cero. Eso solo se va a cumplir si el flujo es incompresible. Si el flujo irrotacional es además incompresible. Claro, es una ecuación tan manida, tan estudiada, que es una aproximación precisamente al flujo alrededor de las alas. Hombre, para que sea irrotacional, creo que ya os he hecho ese comentario, la viscosidad introduce rotación. Pero claro, esa rotación es en una capa muy pequeña, la capa límite. Bueno, aunque eso cambia de, os enseñarán, de espesor, ¿no? Según se mueve uno sobre... Pero para todo el espacio, es decir, menos esa zona, uno puede resolver la ecuación del movimiento, la ecuación de Laplace. Claro, luego tienes que resolver el movimiento en la zona de la capa límite. Eso es para cuando no había ordenadores, porque claro, ahora... me da igual, con el ordenador lo resuelvo a palo seco, pero tenéis que pensar hace 50 años, hace 60 años, que también querían volar, iba a decir, ¿no? Algo tendrían que hacer que no tenían ordenatas, o por lo menos no ordenadores que le resolvían, bueno, 50 años, tampoco me voy a ir, digo que ya casi los conocía yo, iba a decir... 50 años. Eso es 1975. Ya había, pero no tan potentes. Bueno. Bien, es decir, que os estoy describiendo qué se hacía desde ese punto de vista. Dice, bueno, pues vamos a resolverlo en una zona del espacio en la cual consideramos que el flujo, que la viscosidad no juega ningún papel, que el flujo que entra es irrotacional, permanece irrotacional. Vale, pues en esa zona del espacio se cumple lo que acabáis de ver, que el laplaciano del potencial de la velocidad es cero. Vale, muy bien, una ecuación que se puede resolver bastante bien, que veréis, me imagino, en aerodinámica. Claro, luego lo tienes que resolver en una capa muy pequeña, donde la viscosidad no la puedes despreciar. Bueno, para eso había teorías de la capa límite. Lo resuelves, más o menos a mano. Lo único que tienes es que unir las dos soluciones. Naturalmente que la solución en el paso de la capa límite a la zona en que es irrotacional, pues tengas la misma velocidad. Y eso es lo que hacían. De eso la teoría de la capa límite y la teoría del flujo potencial. ¿Bien?
Esa idea os quiero dar. Luego que se manchen las manos otras personas, no yo. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, en vez de un ala, aunque tengo por ahí un archivo que no he encontrado, en algún sitio lo tengo escondido. Es un cilindro. Tenemos un flujo potencial incompresible alrededor de un cilindro de sección, o sea, un cilindro circular, no sé para qué puse. La representación, el flujo en 2 dimensiones. Podría ser 3 dimensiones, pero son 2 dimensiones. Entonces sería una esfera, bueno, fuese. Bueno, aquí tenemos eso. Ese es el flujo. Nuestro canal de viento y nuestro avión, iba a decir la esfera. Bueno, pues nada, lo mismo que ayer. ¿No resolvimos ayer para la temperatura? Pues lo mismo. Primero, a definir la región. Un límite por aquí, un límite por allá, una entrada por aquí y una salida por allá. Esas condiciones las impongo yo, las de entrada y salida. Con el túnel de viento. Una velocidad de entrada, una velocidad de salida. ¿Lo entendéis? ¿Qué puedo resolver? Si es bidimensional, puedo atacar la función de corriente. Cuidado, en este archivo vienen las dos cosas. Función de corriente, si para eso tenéis el enlace, os manda a Wikipedia la función de corriente, es lo que os expliqué yo el otro día. Bueno, ¿qué condiciones vamos a aplicar de contorno? Las Dirichlet, lo que expliqué, es decir, en la propia función, es decir, en psi, es decir, en el potencial de la velocidad. No, en la función de corriente, que estoy con la función de corriente. Bueno, y pongo aquí, deja la máquina que haga un grid automáticamente. Bueno, para eso, lo cual me sorprende a veces, digo, qué cosas tengo que hacía hace tiempo. Ese es el mes. Superpuesto los dos. Para que uno tenga idea de que esas líneas, las curvas correspondientes a las isolíneas, de alguna manera es una numéricamente de todos esos triángulos que estáis viendo ahí. Si quitamos el mes. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Dirichlet. Down, up. Encima escribía en inglés. Bueno, si veis gazapos, eso son culpa mía. Porque no había, cuando hice esto no tenía el ChatGPT, ¿sí, no? En I igual a -1, esto es el eje Y, es decir, en esta pared, pues que es una línea de corriente, -1. En up, es decir, igual a +1, que la función de corriente sea 1. Left, right, izquierda y derecha, pues que crezca linealmente. Bueno, por aquí si era -1, está creciendo linealmente desde este punto a este punto, desde este punto a este punto. ¿Eso qué implica? Que la velocidad por aquí en todos estos puntos es exactamente la misma. Aquí el vector velocidad será aquí, así, de esta manera, de esta manera, de esta manera, y la velocidad de salida en todos los puntos a lo largo del eje Y es la misma velocidad. ¿Por qué? Por la función de corriente. ¿Cómo llego yo a la velocidad por la función de corriente? La componente X de la velocidad, la componente Y de la velocidad. ¿Cómo era la componente X de la velocidad? Menos o más, dependiendo del convenio, la derivada parcial de phi con respecto a y la componente X menos la derivada parcial de phi con respecto a X. Claro, con respecto a X no cambia, es decir, que lo que tendremos aquí es únicamente la derivada parcial de phi con respecto a y en todos estos puntos, que es la misma. Por lo tanto, tengo la misma velocidad de entrada y de salida. ¿Bien? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Un poco? Bueno, aquí me divertía con un grid. Esta es una opción que le meto para aumentar el grid. Las distancias son menores, la triangulación es más fina. Bueno, la solución es más, digamos, la aproximación es mejor.
Pero bueno, ahí uno ve que puede jugar con estas pijadas. Las condiciones son las mismas. Muy bien. Y si cambio las condiciones de contorno, que sean periódicas. He hablado de condiciones Dirichlet, Neumann, pero hay condiciones de contorno periódicas. Eso es imponer que la velocidad en este punto sea la misma velocidad que en este punto. La de entrada sea igual a la de salida, pero es una incógnita. No estoy imponiendo cuál es la velocidad de entrada y de salida, sino impongo que si entra a la misma altura, tiene que salir con la misma velocidad a la misma altura. Esa es la condición periódica. Condiciones periódicas, que es lo que se utiliza cuando uno simula un túnel de viento, iba a decir. Vale, pues nada, ahí simplemente se le pone, ¿no veis aquí? Periodic, hay otra función para eso. Vale, nada. No entro más en ello, o sea que tendríamos ahí lo mismo. Pero ahora viene lo del potencial. Bueno, la velocidad, no, perdón. La velocidad derivada de la función de corriente. Velocidad obtenida a partir de la función de corriente. Uno dice, no era las derivadas. Bueno, si hacéis esta operación en 2 dimensiones, el curl es el rotacional y tomáis las 2 primeras componentes, pues es exactamente la derivada parcial de phi con respecto a y, menos la derivada parcial de phi con respecto a x. Eso es lo que hay ahí detrás. Bueno, bonito, ¿no? Vale. Pero ahora el potencial de la velocidad. Flujo potencial. Aquí tenéis, esto es lo que tengo hecho en un archivo. Cuando lo encuentre, ¿dónde lo he escondido? No me acuerdo. Exactamente esto. Bueno, no eso, sino que encima cambiando el ángulo de ataque del ala con respecto al viento. Eso lo tengo en algún sitio escondido y no lo encontré todavía. Bueno, ¿qué tenemos que imponer? Claro, en este caso, la dificultad es en el potencial de la velocidad que las condiciones no son Dirichlet, sino que son Neumann. Por eso viene aquí Meridional Neumann Boundary Conditions. Bueno, y a lo largo hay una mezcla de Dirichlet y Neumann. Bueno, pues ahí tenéis cómo es lo de Neumann value, es imponer las condiciones de... Es decir, que la ecuación que está resolviendo es esta, la que os he puesto para el flujo potencial e incompresible. Left, right, psi, que para eso utilizo la misma letra, y ahí tenéis, esa es la representación, es un problema en 2 dimensiones, porque si no serían superficies, claro, y entonces lo que tenemos es estas líneas que te está diciendo el valor de cómo está cambiando el potencial de la velocidad. Claro, ¿por qué tan curioso en la esfera, en el ala, de esta manera? Porque la velocidad no puede... Cuidaos, si no tiene rotación, significa que es un fluido ideal. La única condición que puedo imponer es que no penetre el aire o el fluido en la esfera. Esa es la condición que el flujo no penetre, que la velocidad no pueda tener una componente perpendicular a la superficie. Eso es lo que estoy imponiendo con las condiciones no. Bueno, eso sería otra vez el mismo juego. El campo de velocidad es deducido del potencial de la velocidad. Si calculo la velocidad, anda, mira, la velocidad, gradiente de psi, efectivamente. Si además ya tengo la velocidad, puedo dibujar las líneas de corriente. Aquí tenéis la representación de las líneas de corriente obtenidas de la función potencial, del potencial de la velocidad. Y creo que ya se acabó el archivo. ¿Bien? ¿Qué tal? Pues ya hemos liquidado
a la pregunta de, si llega y cae esa pregunta, ¿os ha dicho algo acerca del flujo potencial? Respuesta, si no voy al aula y os saco a patadas. Otra, sí, me suena, por lo menos. Algo dijo, vale. Pero como oiga un no, pues... Bien, bueno, ya que estáis hartos de mí, me va a dar igual que estéis un poco más hartos de mí. Liquidemos lo de Helmholtz. Ya que estamos con estas cosas matemáticas, teorema de Helmholtz. Bueno, esto es general para un campo vectorial, es general. Vamos a llamarlo F, pero nuestra F puede ser U. Bueno, pues en general, fijaos que hemos impuesto condiciones de incompresibilidad, que la divergencia sea cero, condiciones de irrotacionalidad, es decir, que te está diciendo que la divergencia de la velocidad o del campo vectorial sea cero, te está dando una característica de cómo es el campo. Que no rote o que rote te está dando otra característica. Bueno, en general, cualquier campo va a poderse dar la información, toda la información acerca del campo de cómo rota y cómo converge, diverge. Es decir, que F se puede poner como suma de dos términos. En particular, U también, claro. Se puede poner como suma de un término que sea irrotacional. Si es irrotacional, tiene que haber un campo escalar. Si estoy pensando en la fuerza, pues entonces este término es irrotacional. Más un término en el cual, bueno, por cierto, bueno, es irrotacional las explicaciones que os he hecho. ¿De acuerdo? ¿Un problema está ahí? Phi es un escalar. Por ejemplo, el potencial de la velocidad. Por ejemplo, la energía potencial, lo que sea. Más un término cuya divergencia sea cero. Que tenga rotación, pero no tenga divergencia. Este término tiene divergencia, pero no tiene rotación. Más, ¿y eso cómo lo puedo poner? Un término cuya divergencia sí o sí seguro sea cero. La divergencia del rotacional de cualquier vector es cero siempre. Si yo cojo un vector y le llamo A, por ejemplo aquí, tan sencillo como cogerse el cálculo del rotacional y aplicar la divergencia. Y veréis que en ese cálculo, primero el determinante y luego la divergencia, el producto escalar, sale siempre cero. De tal manera que entonces se puede expresar esta segunda parte de la información de esta manera. Uno dirá, no has ganado mucho porque estás intercambiando un vector por otro vector. Sí y no. Es cierto que el grado de complejidad es en principio la misma, pero sí se gana. A la hora de encontrar, por ejemplo, en el electromagnetismo, si uno está buscando el campo magnético, el primer término es cero, únicamente tendríamos el segundo término. Y resulta que ponerlo con este que se le llama vector potencial,
Fijaos cómo es un trabalenguas, por eso es un vector, pero se le llama vector potencial. La divergencia es cero. Bueno, ese es el teorema de Helmholtz. Jugando con vosotros, pues me he ido naturalmente a campos vectoriales U, en los cuales tengamos solamente el término que sea irrotacional. Esa es la cuestión. ¿Vale? Pero bueno, ya que estaba aquí, digo, oye, me están pagando por, ¿no? Es como decir, ¿estás ahí? Diles, porque además lo he dicho de palabra, esto es un teorema matemático que es general. Toda la información acerca de un campo vectorial, es decir, una función, una magnitud física vectorial definida en todos los puntos del espacio, se puede separar como suma de dos vectores, uno que es sin rotación y el otro es sin divergencia. Y cuidado, no es que os vaya a examinar de eso, ¿eh? ¿Veis? Me pagáis y no os voy a examinar de eso. Vale, pero hay otro teorema, bueno, 56. Hay otro teorema que es más importante para vosotros, que os va a sonar no en mi asignatura, sino en asignaturas siguientes, que es el teorema del transporte de Reynolds. Bueno, el teorema del transporte de Reynolds, digamos, es cuando coges volúmenes finitos de un fluido, no es nada más que una aplicación de un teorema matemático. Por eso viene en herramientas matemáticas. El teorema matemático es teorema de Leibniz-Reynolds, dependiendo de por dónde busquéis. Voy a dejarlo indicado para el siguiente día. Es decir, que para poder entender el teorema del transporte de Reynolds, uno tiene que entender la existencia de este teorema matemático. Voy a dejarlo indicado para una dimensión, porque está chupado. Uno ve esas expresiones, por cierto, capítulo 7 Sones, y antes de que se me olvide, teorema del transporte de Reynolds, capítulo 7 del Sones. Bueno, vamos a apoyarnos, o sea, que es matemáticas también. La dinámica de fluidos es un montón de herramientas matemáticas aplicadas a esto. Primero, problema en una dimensión. Genial. Me voy a fijar en una función que depende de x y depende del tiempo. ¿Por qué digo una dimensión? Porque estoy en R. Porque estoy únicamente considerando el eje X. En más de una dimensión os podéis imaginar que esto va a cambiar a eso. Pero para entenderlo, lo de la derecha, hay que entender lo de la izquierda, para una dimensión. Y ahora me dicen, calcúleme usted la integral en X desde un X1 o desde un X1 hasta un X2. Bien, no hay ningún problema. Visualmente, ¿qué es? A ver. Es que este teorema no es nada más que la regla fundamental de la integración, Leibniz. Bueno, luego para tengo que dibujarlo. Aquí tenéis f de x y de t. Bueno, la hago que sea bonita. Esto de la derecha ni os... Bonita para mí, vamos, quiero decir. Bueno, estupendo. Estupendo. X1, contiene. Lo tenéis ahí. Bueno, me están diciendo que calcule el área bajo la curva.
¿No? ¿No es esa la integral? Bien, estupendo. Pero ahora el problema no es ese, sino el problema es, oye, hágame usted el cálculo de cómo cambia en el tiempo el área bajo la curva si los límites de integración cambian en el tiempo. Aquí los límites de integración no están cambiando en el tiempo, cambia la función en el tiempo. Claro, entonces uno está viendo ahí el área, y con esto os lo dejo, no os preocupéis. El área efectivamente está cambiando en el tiempo debido a la que la función depende del tiempo, ¿no? Diría yo. Pero claro, si además dejas que uno de los extremos cambie, bueno, y si dejas que el otro cambie, también. Bueno, una cosa así, un jueguecillo que podéis. Entonces, la cuestión es, ¿cómo está cambiando el área en rojo con el tiempo? Eso el próximo día. Este es el teorema de Leibniz, teorema fundamental de la integración en una dimensión.